Hikaru Nakamura es uno de los grandes nombres del ajedrez moderno. Táctico, carismático, dominante y con millones de seguidores. Sin embargo, a pesar de su enorme talento, nunca se ha acercado al título de campeón del mundo. Muchos consideran que Nakamura dejó de enfocarse en el ajedrez clásico para dedicarse al streaming. También puede deberse en que, para optar al título, un jugador debe clasificarse a través del torneo de candidatos y previamente otros eventos oficiales. Nakamura ha sido por mucho tiempo considerado el mejor jugador del mundo en modalidades rápidas. Eso demuestra que su habilidad es real y excepcional, pero también que su camino ha sido diferente al de quienes disputan el campeonato mundial clásico. La era moderna ha tenido un nivel extremadamente alto. Carlsen, Dean Liren, Nepomniachtchi, Gukes y otros que han dominado el ciclo de clasificación, haciendo más difícil todavía que incluso un jugador del talento de Nakamura consiga un asiento en el match mundial. Y ahí está la pregunta. Hikaru, ¿nunca fue campeón mundial porque no lo intentó con la misma intensidad o porque el sistema actual no premia al mejor talento sino al que sigue un camino específico? Quizá nunca lo sepamos. Christopher Hikaru Nakamura nació en Hirakata, Japón, el 9 de diciembre de 1987. Junto con su padre japonés y su madre estadounidense, se trasladaron cuando Hikaru tenía 4 años a los Estados Unidos. Allí comenzó a jugar antes de los 5 y fue entrenado por su padrastro, originario de Sri Lanka, que además era maestro FIDE. En 1998, a los 10 años, alcanzó el título de maestro nacional. 3 años más tarde, el título de maestro internacional. Y en 2003, el título de gran maestro, con 15 años, superando por 3 meses el récord de Bobby Fischer como el estadounidense más joven en conseguirlo. Nakamura lleva más de una década situado entre los mejores jugadores del mundo, y durante gran parte de ese tiempo fue además el mejor jugador americano con diferencia. Su aportación al ajedrez de su país en la actualidad, uno de los referentes en el panorama internacional, es absolutamente decisivo. En 2004, con 16 años, jugó en el grupo B del torneo de Courseulles, finalizando en cuarta posición. Más tarde, en junio de ese mismo año, participó en su primer campeonato del mundo, venciendo a Sergei Volkov, Alexei Alexandrov y Alexander Lastin, y perdiendo tan solo más tarde frente a Michael Adams. Un año más tarde, en 2005, con 17 años, se proclamó por primera vez campeón de los Estados Unidos. Su segundo título vendría un poco más tarde, en el año 2009, pero habiendo superado ya los 2.700 puntos de Elo. Su éxito más sonado hasta el momento llegaría en el torneo de Ucanzi, en 2011, logrando el triunfo por encima de Vladimir Kramnik, Viswanathan Anand y Magnus Carlsen, que en ese momento eran nada más y nada menos que primer, segundo y cuarto clasificados de la lista mundial. En 2016 volvió a participar en el torneo de candidatos, pero solo pudo ser cuarto. Ese mismo año, en la 42ª Olimpiada de Ajedrez, Nakamura representó a su país como segundo tablero, consiguiendo 7,5 puntos de 11 posibles, ayudando así a que el combinado americano consiguiera el título por primera vez desde 1976. Volvió a conseguir el título de los Estados Unidos en 2019, pero esta vez en un torneo súper revitalizado con la participación de Wesley So, Fabiano Caruana y Lenier Domínguez. Su resultado final fue de 5 victorias, 6 tablas y ninguna derrota. En la actualidad, y además del ajedrez clásico, juega en varias plataformas online, como en Internet Chess Club, o comúnmente conocido como ICC, bajo el sobrenombre de Smallville. También en Play Chess, bajo el nombre de Star Wars,
y en chess.com como Hikaru. En 2018 comenzó a transmitir en Twitch bajo el nombre de Gran Maestro Hikaru. Durante la pandemia su canal creció exponencialmente y se le atribuye gran parte del auge del ajedrez online. Hoy en día sigue siendo una de las figuras dominantes del ajedrez de esta modalidad, a través de su actividad constante en las diferentes plataformas de streaming y en torneos de alta velocidad. Pero además de esta faceta, Hikaru Nakamura no olvida el ajedrez clásico, estando ya clasificado para el próximo torneo de candidatos que se celebrará en Chipre, a partir del 28 de marzo, gracias a los resultados obtenidos en los torneos del año 2025. Quizá en esta ocasión el mundo pueda disfrutar del Hikaru Nakamura capaz de destruir rivales, el Hikaru Nakamura capaz de salvar y ganar posiciones desesperadas y perdidas, del Hikaru Nakamura capaz de lograr partidas perfectas, de apreciar su capacidad de cálculo bajo presión extrema y superar así a casi cualquier rival. Pero para ello debemos esperar unos días. Mientras tanto, disfrutemos de una de sus últimas partidas. En esta ocasión cogemos el DeLorean y nos desplazamos al año 2025, al Norway Chess, donde se reúnen la mayor parte de los mejores jugadores del mundo. Nos ponemos en situación. En este torneo, tras las partidas de ritmo clásico, ambos jugadores finalizaron empatados a puntos y tuvieron que disputarse el título en una partida Armageddon. Las blancas tendrían 10 minutos y las negras tan solo 7, pero si las negras hacían tablas, conseguirían el título. ¿Cuál será el resultado? Lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a disfrutar de los dos iconos del ajedrez mundial. Con piezas blancas, nuestro protagonista, el número 2 del mundo, Hikaru Nakamura. Con piezas negras, el número 1 del mundo, el noruego Magnus Carlsen. La partida comenzó con caballo F3 por parte de Nakamura, a lo que Carlsen respondió con D5, G3, G6, D4, alfil G7, alfil G2. En principio tenemos aquí en disposición un ataque indio de rey, pero tras caballo F6, enroque, C4, esto va a derivar a una defensa Grunfeld variante del fianchetto. C6, dama B3 para ejercer presión y ahora D por C4, dama por C4, alfil F5 para controlar el punto E4. Caballo C3 desarrollando piezas, caballo BD7, alfil F4, caballo B6 atacando la dama, dama B3, caballo FD5, llevando material al centro del tablero. Alfil E5 para intentar oponerse a la actividad del alfil del fianchetto negro. Y a esto aquí ahora mismo Magnus Carlsen jugó caballo por C3 para eliminar material. ¿Qué hubiera pasado si Magnus Carlsen hubiera jugado F6 atacando el alfil? Pues que tras la jugada E4 por parte de las blancas, también vemos que el peoncito blanco está atacando a dos piezas negras. Por eso Magnus Carlsen no hizo F6, sino que hizo caballo por C3. Siguió B por C3, alfil E4, también intentando ponerse a la actividad del alfil fianchetado blanco. Alfil por G7, Rey por G7, torre a C1, llevando las columnas al centro, C5, debilitando el centro blanco, D por C5, caballo D7, vemos que los peones blancos ahora mismo están un poco desconectados, dama B4, por un lado defiende el peón y por otro lado ataca el alfil, caballo F6 protegiendo el alfil, alfil H3, una buena jugada porque impide que Magnus Carlsen coloque su torre en la columna C. Dama C7, caballo D4 llevando material al centro, B6. Aquí ya las negras ya rehúsan retomar el peón para igualar material y lo que quiere es que ese peón sea sacrificado para activar todas las piezas negras como vamos a ver. C por B6, alfil por B6 y ahora
dama B2 defendiendo el peón, pero como decíamos antes, vemos la actividad de las piezas negras atacando en las dos columnas. Torre A4 y a continuación vamos a ver una brillante jugada blanca Made Hikaru Nakamura. Alfil E6, porque este alfil va a ir a la casilla B3 atacando la torre, pero es que no puede ser comido por el peón negro, porque si ahora Carlsen juega F por E6, seguiría caballo por E6 con un doblete. Por eso, Hikaru Nakamura tras alfil E6 obligó a Magnus Carlsen a jugar torre A5 adelantándose a las intenciones blancas. Nakamura jugó alfil B3 y ahora E5, rompiendo un poco más la conexión del centro blanco. Caballo C2, H5, iniciando un posible ataque por el flanco de rey. H4. Esta es una imprecisión por parte de Nakamura porque permitiría que todas las casillas blancas fueran controladas por las piezas negras. Caballo G4 juega Magnus Carlsen. Caballo A3, G5, caballo C4 posicionando el caballo, atacando la torre en A5, pero ahora Magnus Carlsen juega la brillante G por H4. Le da lo mismo la calidad. ¿Por qué le da lo mismo la calidad? Imaginemos que ahora Nakamura juega caballo por A5, seguiría H por G3, F3 atacando a las dos piezas y tras dama C5 jaque, rey H1, la maniobra de la dama por E7 y H4 sería imparable. Por eso tras G por H4 por parte de Magnus Carlsen, Nakamura no comió la calidad sino que jugó F3, pero eso también es una imprecisión, sin duda ya por los apuros de tiempo. Recordemos que es una partida Armagedón y como repito, Hikaru Nakamura jugó F3, pero se deja la entrada de la dama por las casillas negras. Dama C5, rey H1 y ahora Magnus Carlsen juega alfil A8. Eso también es una imprecisión. ¿Por qué? Porque ahora permite ya sí que las blancas capturen la torre negra en A5. Quizá Magnus Carlsen debería haber jugado la tranquila torre A6 para avanzar el peón y seguir presionando. Pero en cambio jugó alfil A8. ¿Qué jugó Hikaru? Pues jugó caballo por A5, B por A5 y ahora Hikaru jugó E4, quizá pensando que la dama llegaría a tiempo de proteger al rey blanco. Pero vamos a ver lo que ocurre. H por G3, alfil D5 interponiéndose al alfil negro de casillas blancas, alfil por D5, E por D5, caballo E3 por parte de Magnus Carlsen. Como vemos, se incrementa la presión. Aquí ya no vale de nada la calidad, sino actividad de piezas. Torre G1, H4, dos peones que se vienen encima del rey blanco. C4, fortaleciendo el avance, el peón avanzado de D5. Dama D4, vamos a ver si esa dama que se ofrece para el cambio vale para algo. Dama por D4, E por D4, tres peones pasados por parte de las negras. D6, ¿valdrá ese peón pasado? Pues lo vamos a ver rápidamente. Ahora Magnus Carlsen jugó torre B8 y esa es una imprecisión por parte de las negras. Posiblemente debería haber jugado rey F6 trayendo el rey negro a la defensa de los peones avanzados blancos. Pero como repito, Magnus Carlsen, ya muy apurado por el tiempo, jugó torre B8 y ahora tras torre B1 de Hikaru, Magnus Carlsen se dio cuenta y rectificó, quitó la torre de ahí. ¿Pero dónde la llevó? A torre D8. Otra imprecisión, dos seguidas. Tenía que haber llevado la torre a la casilla C8 impidiendo el avance del peón blanco que pueda fortificar el peón avanzado en D6. Magnus Carlsen, como repito, jugó torre D8. Eso lo vio rápidamente Hikaru Nakamura, que jugó C5. Y ahora rey F6. Pero ya va a ser un poco tarde, como veremos. Porque sigue C6. Muy buena jugada. Dos peoncitos. Torre por D6. Ahora C7. Torre C6 por parte de Magnus Carlsen. Torre G1. Caballo C4 de forma desesperada intentando oponerse. Y ahora viene la brillante ganadora.
torre B6, que da la victoria a las piezas blancas, porque como vemos, tras torre por B5 seguiría torre por C4 y nada impediría al peón blanco avanzar. Y si por ejemplo torre por B6, como repito, C8 también coronando dama, valdría cualquier posibilidad de las piezas blancas. Tras esta jugada, torre B6, Magnus Carlsen se dio cuenta de que ya no tenía nada que hacer y abandonó la partida, dando el título del Norway Chess del año 2025 a nuestro protagonista Hikaru Nakamura. Una brillante partida de Hikaru con los conceptos muy claros. En fin, espero que os haya gustado este segundo vídeo de esta nueva colección, que os haya gustado también esta partida. Si es así, por favor, darle al like, que es muy importante, totalmente gratuito, no cuesta nada de dinero. Y si no estáis suscritos, suscribiros, porque así haremos que la familia sea cada vez más y más grande y vengan con nosotros a ver nuestros vídeos. Y además os digo, si queréis comentar algo, comentarlo, porque así haréis que YouTube siga con sus estadísticas y seamos cada vez más y más grandes. Repito, todo totalmente gratis. Nos vemos el próximo viernes, un nuevo vídeo como siempre. Hasta la vista.